¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Salama etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Por el 28 de abril. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un enorme placer estar aquí en esta cabina de Radio Núcleo 180. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar en esta mesa, las personas que hacemos todo lo posible para que usted tenga a la mano la enseñanza que viene de parte de la palabra de Dios, con los temas más sobresalientes y más importantes para esta época, para estos tiempos. Chicas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias, cabina, por su participación en este programa. ¿Cómo están, Edith, Ceci? Cuéntenme. Bien, gracias a Dios, Paz, aquí disfrutando del calorcito que pareciera que estamos en la playa. No sé ustedes cómo se sientan, pero yo me lo imagino así. Nada más me falta el mar, ¿no? Pero no olvide hidratarse, ya estoy dando un comercial, y no solo con agua, sino también con electrolitos, ahí está, mi Ceci poniendo el ejemplo, con nuestros litros de agua, pero también hay que añadirle electrolitos, hay que añadirles agüita mineral, bueno, todos los cuidados que se requieren con la finalidad de que usted y yo podamos disfrutar de esta primavera. Sí, ¿verdad? ¿Estamos en primavera? Sí, ya me siento en verano, No imagino cómo vamos a estar en verano. Pero bienvenidos cada uno de ustedes, de verdad, son una bendición al estar aquí el día de hoy y sé que será una bendición para todos aquellos con los que usted va a compartir este programa, ya que es una de las finalidades con paz en armonía, que muchos otros también se enteren de lo que Dios está haciendo en sus vidas, en nuestras vidas y lo que se requiere en las vidas de otros que andan buscando respuestas. Y pues bueno, no voy a spoilear ya el tema, sino ya lo vamos a ir viendo durante el transcurso. Bienvenidos todos aquellos que nos verán en cualquier momento de sus vidas, ya sea en YouTube, Facebook o Spotify. Todavía hay, creo, en Spotify, si no me recuerdo, pero estamos en vivo en Facebook Live.
Bueno, Ceci, hola. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esperemos en el nombre de Jesús que ustedes estén tan bien como nosotras y que sean bendecidos igual que nosotras. El Señor empiece a inquietar sus corazones. Este tema es muy fuerte, este tema que vamos a ver el día de hoy es muy fuerte, es un tema que nos va a confrontar de muchas maneras, como padres, como abuelos, como familiares de pequeños. Entonces, está pendiente y con tu corazón dispuesto a aprender para que puedas hacer cambios. ¿Sabes? El Señor transforma, el Señor transforma. ¿Cómo? Con su palabra. Entonces, estate pendiente. Bienvenidos. Bien, pues con motivo del Día del Niño, que se celebra el 30 de abril, que hemos querido preparar un programa para hablar acerca de los niños. Queremos bendecirlos, queremos celebrarlos, queremos darle gracias a Dios por la vida de todos nuestros pequeños y pequeñas en los diferentes hogares. Le damos gracias a Dios por la bendición de tener hijos, nietos, sobrinos, hermanitos, no lo sé, pero estar cerca de un niño siempre trae una bendición maravillosa, una bendición espectacular. Así que con motivo del Día del Niño, queremos hablar a los padres sobre cómo criar a sus hijos con sabiduría, cómo poder educarlos, cómo poder formarlos de acuerdo a la palabra. Y bueno, vamos a estar checando algunas corrientes de educación modernas que se han infiltrado dentro de la iglesia y los padres ya no saben realmente hacia dónde hacerse, qué es lo correcto. Gente que se queja de la crianza de acuerdo a la Biblia y dice, ay, no, es que a mí me educaron de una forma terrible y mis papás, siendo cristianos, no supieron aplicar la crianza bíblica y pues me fue mal. Como yo no quiero que eso le pase a mis niños, bueno, pues yo los voy a criar con una idea, una filosofía diferente. Y aquí la pregunta es, ¿la palabra de Dios está mal? ¿Está obsoleta? ¿Ya no funciona? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a hablar de esto, no sé en cuántos programas, vamos a tocar diferentes temas, pero dentro de esta línea, hablar acerca de la crianza de los hijos y cómo criarlos con sabiduría según la palabra de Dios. Y bueno, lo importante aquí es que la crianza no es solo conducta, la crianza es la formación de un ser multidimensional. ¿Qué queremos decir esto? Cuando criamos a nuestros hijos, los criamos formando o atendiendo su cuerpo, su mente, su espíritu y también lo que tiene que ver con el ambiente social. ¿Ustedes sabían que el cerebro como órgano social se construye a través de lo que conocemos como el vínculo? Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, creamos vínculos y los niños crean vínculos con las personas que están responsabilizados de su crianza. Crean vínculos con sus padres, primeramente, padre, madre, y es importante que estén los dos. Crean vínculos con los abuelos, los tíos, los primos, los parientes con los que se relacionan. Crean también vínculos con los amigos de la familia, con la gente que tiene contacto cercano con el ambiente familiar. Y cuando crecen van creando también, formando vínculos con los niños de la escuela, con los niños de la iglesia, con los niños de la cuadra, del vecindario. Y de alguna manera es importante que entendamos que la crianza de los niños es un privilegio, pero también es una enorme responsabilidad.
De hecho, criar un hijo es probablemente el único trabajo en el mundo donde te dan el título antes de empezar la carrera y sin haber leído el manual de instrucciones. Nos encontramos repitiendo frases, no sé si a ustedes les ha pasado que hacen o escuchan o ven a otras personas repitiendo las frases de los papás. ¿Y cuántas veces nos dijimos, yo jamás le voy a decir esto a mi hijo? Yo nunca voy a tratar a mi hijo con esto, jamás voy a hacer esto o aquello con mi hijo. Pero, ¿sabes? En la actualidad nos sentimos como padres o como abuelos perdidos entre los berrinches de los niños en el supermercado, los silencios incómodos con los adolescentes y las confrontaciones con nuestros hijos jóvenes o jóvenes adultos. Pero la realidad es que nadie sabe sabiendo ser padre. Nadie sabe sabiendo, nadie vive ni nace sabiendo crecer, ver crecer a sus hijos, educarlos. Tenemos fallas, pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es entender que nuestros hijos no vienen fallados, es decir, nuestros hijos no vienen con fallas, ni tampoco tienen la intención de hacernos la vida imposible. Esto es algo simple, es algo importante para entenderlo, pero necesitamos adentrarnos un poquito en la cabeza de un niño o de un joven. No es suficiente tener paciencia, necesitamos mirar el panorama completito. Si nosotros imaginamos la crianza de los hijos como construir una casa, la parte neurológica es el cableado eléctrico. Todos los que se dedican a la construcción o han tenido la oportunidad de ampliar su casa con una habitación o varias habitaciones extra, se han dado cuenta que es importantísimo poner el cableado eléctrico con antelación, saber dónde van a ir los enchufes, dónde se van a hacer las conexiones de las cosas, porque si no es así, después andamos con las extensiones. ¿No les ha pasado que no tenemos dónde enchufar y ahí andamos con una extensión por toda la casa, jalándola para poder conectar algo, porque no hay un cableado eléctrico correcto? Así que la psicología nos habla del ambiente emocional, que es el ambiente de calidez que se siente por dentro. El área social es como esa casa, se conecta con el vecindario, y el área cognitiva es cómo se organiza la información y el aprendizaje en cada habitación. Ahora, para muchos de nosotros hay una base bíblica que nos recuerda que nuestros hijos son un encargo especial. Yo, desde que fui mamá, recuerdo muchísimo, Dios me habló mucho a través del pasaje donde la princesa de Egipto, que ya tenía en sus manos a Moisés, porque Miriam, la hermana de Moisés, lo había puesto cerquita de donde la princesa se bañaba. La princesa lo encuentra y dice, ¿y ahora yo qué hago con un bebé tan pequeño? Y entonces entra la hermana mayor de Moisés, sin que nadie supiera que era su pariente, y le dice, yo te puedo conseguir una nodriza que te lo críe hasta que el niño esté listo para venir a estar contigo. Y cuando la princesa habla con la madre de Moisés, sin saber que era la madre, le dice, toma este niño y críamelo, te lo encargo. Y yo creo que a veces Dios, o no a veces, siempre Dios cuando nos da un hijo nos dice las mismas palabras. Te doy este bebé, críalo, te lo encargo. Edúcalo, fórmalo
entrénalo, de tal manera que cuando crezca, él pueda venir a mí sin ningún problema. Pero fallamos como papás. La verdad es que Dios nos entrega el bebé y nos dice, te dejo este hijo para que lo críes, para que lo entrenes, y de repente nosotros hacemos mal el trabajo. Recordemos que la palabra nos recuerda que nuestros hijos son un encargo especial, una herencia que se nos ha confiado para poder potenciar y cuidar conforme al propósito de Dios. No es para moldearlos a nuestro antojo. Así que cuidado con esas ideas de, así me enseñaron, yo así lo voy a hacer. No siempre es lo mejor. O como a mí no me gustó cómo me enseñaron, yo los voy a enseñar. Totalmente opuesto. Cuidado también con esa idea. Necesitamos ubicarnos, porque en este programa vamos a dejar de ver y hacer la crianza como una serie de castigos y premios. La crianza de los niños no es una serie de premios y castigos. Vamos a ver la crianza como un acompañamiento integral. Vamos a entender por qué un niño de 3 años no puede portarse bien. De hecho, hasta hay fama. Los padres jóvenes dicen los terribles 2, los terribles 3. Y yo diría, pues así se la siguen, los terribles 4, 5, 6, 7, los terribles 10, los terribles 15, porque nunca aprendieron a poder educar a sus hijos correctamente. No es que el niño no pueda portarse bien o no quiera. Tenemos que analizar que su cerebro aún no tiene instalada la función de portarse bien. Ojo con esto, esto es importantísimo. Nuestros niños no se portan bien, no porque no puedan o no porque no quieran, sino porque no tienen instalada en su cerebro esta función. Y al final del día, el objetivo no es criar hijos perfectos para la foto de Instagram, ni mucho menos que sean malcriados. No queremos ni un extremo ni el otro. ¿Qué queremos? Queremos adultos sanos, adultos resilientes, con un propósito claro, sabiendo que mientras ellos crecen, nosotros también estamos creciendo con ellos. Es algo que es muy interesante. Edith, dinos, ¿qué vamos a aprender hoy? Muchas cosas interesantes, entre ellas, pues, cómo funciona el diseño de Dios tan perfecto, más cuando nos encarga un bebé. Yo no soy mamá, ¿verdad? Solamente conozco la parte teórica. Pero tienes sobrinos. Tengo sobrinos y alumnos que en su momento tengo la oportunidad de convivir con ellos y ver cómo se aplican algunas de estas etapas y la dirección que cada uno de ellos necesita. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender el porqué de las conductas de cada etapa de desarrollo en nuestros hijos. Si usted tiene un niño de 3 años, de 2 años, de 1 año, de 17 años, de 12, la edad que tenga, hay un factor muy importante del porqué de su conducta. Y usted, cuando lo sepa, va a ser ese tutor, ese ayo que le pueda dar la dirección para que no se, perdón la expresión, desbalague, ¿verdad? Como la plantita o se vaya chueca, porque usted va a tener el conocimiento el día de hoy y su responsabilidad será aplicarlo, o nuestra responsabilidad como papás o como quienes estamos cerca de aquellos que están en crecimiento en todas las áreas de su vida, el poderles decir por dónde dirigirse. Entonces, el porqué de las conductas está pensado y basado en la parte física, en lo que corresponde al cerebro de cada edad. Es muy importante cómo cada edad va comprendiendo, va registrando el mundo y que es algo que el Señor diseñó con un propósito específico. También que vamos a aprender o vamos a obtener en este programa el manejo de las emociones. Primeramente, cómo es que la palabra nos ayuda a gestionar esas emociones sin caer en los extremos o en las filosofías que hoy en día
pues están sobrepasando algunas creencias y así poderles ayudar a nuestros hijos a entender lo que sienten sin que se nos desborden y también nosotros no nos desbordemos en ese sentido, porque luego a veces conectamos con sus emociones, pero porque nosotros no hemos tal vez resuelto esa etapa de desarrollo. Por eso hay etapas de desarrollo con nuestros hijos que no son más difíciles, porque nos asociamos con ello, lo conectamos y como no lo resolvimos, terminamos o evadiéndolo o terminamos haciéndolo conforme aprendimos a defendernos y no significa que eso sea lo correcto. ¿Por qué? Porque ahí sigue la herida. Y es por eso que estamos en este programa, para poder ir sabiendo usted con qué se ha enfrentado, con nosotros qué hemos aprendido y qué es lo que dicen también, pues, algunas teorías, pero sobre todo la palabra. Otro de los aspectos que también es importante en esta crianza integral es la fe en el hogar, cómo los valores espirituales sirven de dirección en tiempos de confusión. Hoy en día usted sabe todas las ideologías que se están manifestando y que nuestros hijos tienen contacto a través de los dispositivos, de compañeros de escuela. Bueno, no podemos tenerlos en una burbuja, por eso es muy importante darles las herramientas en el hogar. Y cómo todo esto se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, qué hacer hoy mismo para mejorar la comunicación con nuestros hijos, no importando su etapa de desarrollo, y así también nosotros poder resolver. Para ello es muy importante empezar a hablar de cada etapa de desarrollo. Vamos a ir mencionándola así, etapa 1, etapa 2, etapa 3, donde hay rangos específicos de edad. No vamos a hablar solamente del primer año de vida, sino de los 0 a los 2 años de vida, lo que diría la psicología que le llama como la etapa de la infancia temprana, donde empiezan los vínculos entre padres e hijos. Y desde la perspectiva neurológica hay una explosión, lo podría así manifestar las neurociencias, de la sinaptogénesis. Ese es un término muy raro, pero no se preocupe de eso. Esta explosión de sinapsis, de conexiones neuronales, que tiene que ver con la genética de cada ser humano cuando nace, el cerebro triplica su peso de cuando estaba precisamente en el vientre de mamá. Wow. Y este desarrollo crítico de la amígdala y el sistema límbico es cuando se empiezan a asentar las emociones. Es decir, empieza a crecer el cerebro, obviamente, porque ya el bebé está fuera del vientre de la mamá, empieza a ser esa parte independiente, pero necesita de la ayuda de los padres y de esa crianza. Desde una perspectiva psicológica, esta etapa de la infancia temprana, algunos estudiosos pueden decir que es la etapa de la confianza versus desconfianza. Y es aquí donde usted y yo, como familiares de este pequeñito de 0 a 2 años, es cuando el niño decide si el mundo es un lugar seguro basándose en la respuesta de sus cuidadores. Ojo, es ahí donde pueden empezarse a dar los primeros registros o de abandono, de descuido, de sobreestimulación de un cuidado para protegerlos y que nada les suceda porque les estamos transmitiendo nuestros miedos, o de generar un equilibrio real de confianza donde el niño crezca sabiendo que también él puede hacer algunas cosas, pero que hay alguien que le ayudará a hacerlo hasta que él o ella lo perfeccione. Estoy mencionando así de manera muy rápida porque hablar de etapas de desarrollo es larguísimo. Inmenso. Es larguísimo, pero sí el hablar desde qué perspectiva tenemos que verlo, dónde usted o nosotros tenemos que informarnos un poco más para poder comprender cada una de estas etapas. Por ejemplo, la perspectiva cognitiva en esta etapa de la infancia temprana, hablamos de una etapa de sensoriomotriz, es decir, y usted lo ha visto, cada pequeñito de estas edades, de 0 a los 2 años, sobre todo al primer año de vida, cuando ya pueden tomar algún objeto, obvio, están tocándolo, pero no les es suficiente con las yemas de sus dedos, sino
directo, ¿a dónde lo llevan? A la boca, porque es el primer lugar de contacto donde ellos se han nutrido a través del amamantamiento de la madre. Y ya ahorita ya me estoy empezando a profundizar, ¿verdad? Porque cada etapa de desarrollo es tan enriquecedora el conocerla, que aquí cada pequeño aprende de manera física tocando, oliendo, viendo, y no existe la permanencia del objeto al inicio. ¿Qué significa? Los niños no saben que la mamá es la mamá. Por eso cualquiera de nosotros podemos cargarlos mientras estemos satisfaciendo su necesidad, ya sea de hambre, ya sea de dolor, ya sea de calor. Bueno, cuando empezamos a satisfacerlo, él no dice, ay, es mi mamá la que ya llegó. No, sino llegó la persona Que va a suplir mis necesidades. Exactamente. Y bueno, algunos estudiosos en psicología dicen que es como ver un pecho, seno grandísimo que cubre esa necesidad y por eso no tiene rostro, ¿no? Solamente cubre para que siga subsistiendo. Eso es así de manera muy general. Entonces, la perspectiva emocional que se manifiesta en muchas ocasiones en el llanto es que es la única herramienta por la cual el bebé de 0 a 2 años se comunica. La respuesta sensible del adulto, que es el cuidador, crea ese apego seguro. ¿Cuántos de nosotros y de ustedes, mamás sobre todo, sabe diferenciar, distinguir muy bien ese llanto que es cuando tienen hambre, ese llanto de cuando tiene frío, ese llanto de cuando algo le duele o es un coliquito, ese llanto de incomodidad o ese llanto de berrinche que ya nos agarraron la medida? Escríbanos, si les estoy mintiendo, ustedes díganme, yo tengo aquí a 2 mamás que pueden dar más fe y legalidad de eso, pero es ahí la perspectiva emocional. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ese llanto? Porque si no lo hemos sabido distinguir, y es un llanto donde el bebé solo necesita estar pegado a nuestro corazón para sentirse tranquilo, pero si usted y yo no lo hemos dado en la diferencia y creemos que es de berrinche, puede venir desde ahí el maltrato, puede venir desde ahí el desapego, puede venir ahí de la desconfianza. Y es esta la perspectiva emocional. No voy a adentrar ya más en ello. Vamos a ver la perspectiva social en un niño de 0 a 2 años. Aquí se le llama microsociedad. ¿Por qué? Porque el mundo se reduce a 2 o 3 personas o a 2 o 3 personas, figuras de referencia. Por lo regular siempre es la mamá y el papá, si es que está presente, o los abuelos, o los tíos, o los hermanos. O el cuidador. O el cuidador, en el caso de quienes los llevan a la guardería. Pero son de 2 a 3 figuras que son la referencia del niño. Incluso ellos y ellas de chiquititos perciben ese olor porque les es muy familiar. ¿Por qué? Porque pasan la mayor parte del tiempo con ese cuidador. Y terminamos, con la perspectiva bíblica. Usted verá, ¿no? Son muchas perspectivas que hay que abordar. Y aquí en la perspectiva bíblica podemos basarnos en el Salmo 139, completito el capítulo, donde nos da el reconocimiento de que el niño fue formado con un propósito divino desde el vientre de mamá. La importancia del consuelo, es decir, cómo Dios consuela a sus hijos. Debe usted decir, bueno, tiene 2, 0 años. Es ahí la responsabilidad de nosotros como padres o como cuidadores, el poder creer lo que dice este salmo y poder orar al Señor y pedirle dirección sobre cuál es el propósito de este pequeño y de esta pequeña. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos con el rey Ciro, que fue un instrumento de Dios para que su pueblo fuera libre. Lo vemos con Moisés, lo vemos con el mismo Jeremías. O sea, lo vemos con muchos personajes bíblicos que fueron personas específicas que Dios usó para que se cumpliera su propósito en específico. Cuando usted lo conoce, le va a ir dando esa dirección a su pequeño. Y la perspectiva práctica de todo esto, el uso de la estimulación temprana o la masoterapia, que es este último, es el conjunto de técnicas terapéuticas manuales como masajes y amasamientos aplicadas sobre el cuerpo del bebé para tratar las dolencias físicas, lesiones o reducir incluso el estrés. Eso significa masoterapia y esto va a ayudar a fortalecer el vínculo físico. Recordemos que también somos personas de contacto físico
y la forma en cómo aprendemos a estimular a nuestros pequeños en la parte física es muy importante. Aquí hemos hablado N veces sobre lo que es la gimnasia cerebral y siempre, si usted se ha dado cuenta, tiene que ver con ejercicios motrices, ya sea con manos, con brazos, con cabeza, con piernas, que va a estar estimulando el crecimiento de nuestras experiencias a nivel cerebral o a nivel cognitivo. Y pues hasta ahí esta etapa número 1, que es la infancia temprana, que va de los 0 a los 2 años y que la hemos llamado el despertar de la confianza. Wow, creo que esto es sumamente importante. Me gustaría que si tú eres mamá de un niño de 0 a 2 años o tienes un nieto de 0 a 2 años, te puedas conectar al programa y a través del chat nos indiques si coincides en lo que Edith nos acaba de comentar con respecto al despertar de la confianza, que se le conoce, como ella nos decía, etapa infancia temprana. Y solo voy a mencionar los tipos de perspectiva para que no se te olvide. Es la neurológica, psicológica, cognitiva, emocional, social y bíblica. Son 6 perspectivas importantes que tenemos que considerar cuando tenemos un niño de 0 a 2 años. Ceci, háblanos de la parte de los niños, del desarrollo infantil, de los 3 a los 6 años, porque de hecho dicen, en el común de la gente, dice que un bebé deja de ser bebé a los 3 años. De los 3 años en adelante ya es un niño o una niña, pero no puede ser considerado como un bebé porque ya cumplió 3 años. Cuéntanos cómo va la etapa de la conquista de la autonomía. Bueno, pues esta etapa es la primera infancia, muy conocida como la edad del yo puedo, yo lo hago todo. Nos encontramos con los niños que queremos darles de comer y no, yo puedo. De hecho, ellos dicen yo cholo. Yo cholito. Yo solo. Sí, es cierto. Y bueno, pues aquí vamos a empezar viendo la perspectiva neurológica. Y esta comienza con la mielización de las áreas que conectan ambos hemisferios. Tienen mayor control motor fino, o sea, ya hacen cosas más finas, ya no son tan bruscos, que aún siguen siendo bruscos, pero ya no tan bruscos. Vemos cómo los niños pequeños te agarran y te quieren agarrar los cachetes y te quieren estrujar. Ya un niño más grandecito de esta edad ya tiene un poquito más fina esa área, y entonces ya hasta te puede hasta dar un beso. O sea, me encantan los... Ajá. Así nada más ponen su boquita en tu cachete. No hacen el ruido, nada. Solamente hacen así, que te dan un beso. A mí eso me reencanta. Yo acostumbro a veces con los niños chiquitos a darles, a mandarles besos, no tanto besarlos, sino a mandarles besos, y me encanta porque yo les hago así y ellos me regresan su beso. Sus ojitos. Ajá. Entonces yo digo, ay, que son lindos, empiezan a manejar esa parte. El hemisferio derecho, que es la parte emocional, ya empieza a predominar sobre el izquierdo, que es el lado lógico. En la perspectiva psicológica ya hay autonomía contra vergüenza y duda. Es una edad donde a veces nosotros como padres o hermanos mayores le dicen, ay, ponte la ropa porque estás desnudo, ay, ¿no te da vergüenza? El niño ni siquiera sabe de eso, pero empieza a aprenderlo. Empieza a aprender justamente que el niño está avergonzado, y entonces ya no sabe si puede dar el beso o no, si puede caminar para allá o no. Entonces empiezan a dudar, empiezan a sentir vergüenza,
pero también son un poquito más autónomos. Y esa autonomía es lo que hace que lleguen a esta parte de la vergüenza y de la duda. También tienen iniciativa contra culpa, porque ellos quieren explorarlo todo, y a la hora de explorar resulta que no, eso no se toca. Y entonces empiezan a tener ciertas culpabilidades porque rompieron, porque tiraron, porque jalaron, etcétera, etcétera. Entonces el niño busca probar su voluntad. Esa es la edad donde, como él está experimentando, está conociendo, busca probar su voluntad. ¿Qué pasa aquí con la perspectiva cognitiva? Es una etapa preoperacional. Aparece el pensamiento simbólico y el lenguaje complejo. O sea, siempre el simbólico es vaso, plato, pero entonces ya empiezan a tener otras cosas. El vaso ya lo asocia con agua, el plato lo asocia ya con la comida, aunque desde muy pequeños asocian el biberón con que van a comer, ¿sí? Que ya les van a dar de comer. Sin embargo, en esta etapa ya están completamente seguros de que esto es así. En la perspectiva emocional aparecen las rabietas como un síntoma de la corteza prefrontal inmadura, de aquí, que no puede frenar los impulsos de la amígdala. En esta parte ellos quieren conseguirlo todo, y muchas veces lo consiguen haciendo rabietas. Esto tiene que ver con sus emociones, tiene que ver con cuestiones emocionales, el poder incluso hasta medir al papá, a la mamá, porque si a los 3 años se te tira al piso y tú pones un alto seguro, eso no va a volver a suceder, ¿sí? Seguro firme, como dice Edith, ¿sí? Pero si tú, ay, mi vida, lo levantas y demás, él sabe que él te va a poder manejar con eso, porque te da pena que lo haga enfrente de la gente, porque razones hay muchísimas razones. La perspectiva social, ya juega con otros niños, y sus primeros juegos son asociativos. Ya aprende límites, lo que acabo de comentar. Uh-huh. Ya aprende que si tú dices no firme, es no. Hay una niña preciosísima que amo con todo mi corazón. Ella me encanta porque dice que todos la queremos y todos le damos todo lo que queremos. Pero cuando yo le digo que no, ni siquiera me dice no, es no. O sea, conoce mi no firme, ¿sí? No sé de los demás, pero de mí conoce mi no firme. Y no, eso no se hace por esta y por esta razón. Ella tiene 5 años, va a cumplir 6. ¿Qué otra cosa? Están aprendiendo normas externas. Ya saben que hay cosas que sí pueden hacer y cosas que no pueden hacer, cosas que deben hacer y que no deben hacer. Desde la perspectiva bíblica, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. Dice en hebreo, esto implica conocer el diseño específico de ese niño para no forzarlo a hacer algo que no es. A mí me encantan mucho los niños de la iglesia. Yo recuerdo mucho a Charis. Estaba muy chiquita, tendría 3, 4 años cuando mucho, y cuando mucho. Se postraba cuando estaba la adoración. O sea, nadie la guiaba, o sea, no, ella sentía esa parte. Y bueno, hoy es una adolescente casi adulta, ya cumplió 19, ¿verdad? Uh-huh. Y dice uno, wow, instruye al niño en su camino. Y bueno, cosas maravillosas.
La perspectiva práctica. Hay técnica de tiempo de conexión para validar emociones antes de corregir la conducta. Tenemos que tener tiempos, cómo conectarnos con los niños. Ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Esta técnica de conexión antes de la corrección es parte de una premisa biológica simple. Un cerebro se siente amenazado e incomprendido o desbordado, no puede aprender. O sea, no puede aprender. Si un niño está muy enojado y tú quieres decirle, estás haciéndolo mal, él no lo va a entender. Está desbordado, está molesto, no está teniendo su mirada en las cosas que tiene que ver. Está cegado, vamos a decirlo de esa manera, y no podemos hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacer que él sea diferente? Que él lo haga diferente, que él lo pueda entender, y cómo vamos a poderlo aplicar. Perfecto. Gracias, mi Ceci. ¿Nos puedes leer, Ceci, un comentario que estoy viendo aquí que está muy interesante? Es un comentario de Dan BL. Hola, Dani, ¿cómo estás? Me encanta que siempre estás presente en el programa. Me encanta. Sé bienvenida. Dice Dan, hola, conforme a esa etapa yo quisiera comentar y que me confirmen si es así. Un muy pequeño tiempo estuve yo en guardería trabajando y de hecho cuando yo era niña fui a guardería y veo que la falta de tiempo de los padres afecta la relación y confianza de los niños. Sí. Lo vi con bebés y con niños de hasta 5 años. Yo estando en guardería era una niña muy calmada, callada, a diferencia de mi hermano que todo el tiempo estuvo con mis papás. Era un niño muy sociable, latoso, etcétera. Cuéntanos, Edith, la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todas estas, con estas etapas de desarrollo? Yo entiendo que los niños de guardería maduran mucho en muchas cuestiones prácticas. Aprenden a hablar, aprenden a ir al baño. O sea, tienen sus etapas exactas. De tal a tal mes tienen que tener esto, de tal a tal mes tienen que haber logrado esto, de tal a tal mes. Y si un bebé, un niño de guardería no alcanza la meta o el logro, como se le conoce, entonces llaman a los padres para que de alguna manera en casa refuercen ese aprendizaje o esa enseñanza. Pero me llama la atención lo que dice Dani en su comentario, porque no está hablando de desarrollo, de realización de cuestiones para madurez, ¿cómo se le puede llamar? De hacer cosas, sino la cuestión básicamente emocional de apego, cómo ella lo ve y cómo a ella le afectó. Cuéntanos. Sí, por eso la importancia de estas perspectivas, porque en guardería pueden estar sobreestimulados, pueden aprender a caminar rápido, pueden aprender a hablar rápido, pueden aprender a ir al baño, sí, a comer solos, incluso a socializar, ya no tener tanto miedo pero como lo estábamos viendo en la primera etapa, que es fundamental, y con eso también se iniciaba el programa con el ejemplo que daba nuestra pastora en cuanto a Moisés, la princesa, la hermana de Moisés y la mamá de Moisés. Ahí vemos 3 factores muy importantes, que aunque la princesa era la tutora, la que iba a hacerse cargo de él ante los ojos de Moisés como la mamá de Moisés, pero en realidad la mamá vuelve a él en sus primeros años de vida, que es de esa etapa, de esos 2 años, de esos 3 años, yo diría que hasta los 6, ¿no? Bueno, hasta los 12, ¿no? Más o menos, aquí calculamos. Y vemos cuán importante es de los 0 máximo a los 5 o 6 años que mamá y papá estén con él. Sí,
una cuidadora, una guardería, puede hacerlo, pero la parte de la perspectiva emocional, cognitiva y psicológica va a ser determinante, porque lo acaba de decir Ceci en la perspectiva bíblica, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. La palabra instruir en hebreo habla de iniciación, de guiar, de estrenar a nuestro hijo. En su camino sí, pero también en ese camino que tú y yo conocemos de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para él. Como en el caso de Moisés, iba a ser y fue el libertador de su pueblo. Con ese propósito nació y no murió justo cuando estaban a punto de, cuando la masacre en ese entonces, de los niños de los 2 años. Aquí sí papá y sí mamá están muy sabidos de esta perspectiva, no se van a alejar de su pequeño, porque en la anterior hablamos de ese apego, de esa confianza. Y usted lo ve, cuando un niño es dejado en guardería, el llanto es de terror, no es un llanto de tengo hambre, no, es un llanto de separación, donde el niño no sabe por qué ya no está escuchando el latir del corazón de esa madre con el que estuvo 9 meses. Y 40 días después deja de escucharlo porque ya está en una guardería. Pero Dani nos dice, son niños quietos, son niños que no dan lata. ¿No tiene que ver ahí su temperamento también? No es tanto de temperamento, sino en parte sí. Pero esta parte de no dar lata entre los 3 y los 6 años no es tan normal. Lo acabamos de ver. En esta etapa, todo niño, independientemente de su temperamento, manifiesta esta impulsividad, esta situación de sentirse en confianza, tan egocéntrica, de que se va a comer al mundo. Cuando papá y mamá han estado ahí dándole esa confianza. Y en esta etapa que acabas de notificar, el mostrarle las barandas, los límites, o sea, sí te está permitido, pero aquí estoy yo para decirte que eso te puede lastimar. Claro. ¿O hasta dónde? O hasta dónde llegar, pero ya hubo una ¿no? Desde que son bebecitos de los 0 a los 2, donde se les está diciendo, aquí estoy yo, siempre voy a estar aquí yo, el que te va a proveer con ese amor, con ese cariño, con esa necesidad que tú requieres y no me pesa porque eres mi hijo y eres el encargo divino de Dios para mi vida. Entonces, es muy complejo, por eso el tener hijos, de verdad que sí es planeado. Si es planeado, yo lo veo ahora así. Eligen, ¿no? Los perrijos en lugar de los hijos. Es un poco más fácil llevar al perrito a entrenamiento, que otro te lo entrene, ya lo tienes educado, ya no te da lata, ya sabe dónde hacer sus necesidades, ya sabe dónde comer, ya sabe qué horarios lo vas a sacar a pasear y tan. Pero un niño implica un privilegio. Yo no quiero manifestar esta situación como una gran responsabilidad. Yo diría es un gran privilegio, porque ser madre o ser padre o adoptar a un niño implica un privilegio enorme de darle a ese niño el contexto de familia y ayudarlo a entender su lugar, su posición en esta tierra, que descubra o que sepa que tiene un propósito y que mientras crece va a ir descubriendo cuál es ese propósito. La mayoría de los padres, sobre todo los que no conocen al Señor Jesús, les interesa que sus hijos estén bien educados para ellos, quedar bien, para que toda la gente diga que sus niños son excelentes niños, muy bien portados, muy bien educados. Pero aquí la pregunta es, ¿verdaderamente están entendiendo el privilegio que tienen? Privilegio de que Dios les haya dicho, te encargo a este niño, críamelo. Y cuando ya esté listo, me lo regresas. ¡Guau! O sea, yo digo, es que esa parte, te digo, para mí fue importantísima cuando
el Señor me mostró esta enseñanza. Mi hija estaba recién nacida prácticamente. Entonces, para mí fue así como que, ¡ay, Dios mío! Estoy más que feliz de ser mamá, pero entiendo que tú has confiado en mis manos y en las manos de mi esposo un privilegio enorme. O sea, ¿qué tanto confía Dios en nosotros como padres como para entregarnos una criatura así? Como decimos aquí, no viene con fallas, no nació con fallas. Y yo quiero contarles que hace años en una reunión de pastoras, la mayoría teníamos hijos como preadolescentes o adolescentes en secundaria, pues. Y hablando un día acerca de la educación de los hijos, en una de nuestras reuniones fue un tema al azar. No teníamos planeado hablar de eso, pero por una mamá, una pastora que comentó que estaba teniendo problemas muy serios con su hijo, digamos creo que tenía 16, 17 años el muchacho. Una de las pastoras voltea y me dice, bueno, dice, dinos tú qué opinas. Y le digo, pues sí, está bien todo lo que acaban de mencionar, creo que me parece muy bien. Y me dice, no, dime tú qué opinas. Le digo, no quiero comentar lo que yo opino porque las va a conflictuar y yo no quiero conflictuarlas, no quiero hacer que esto se vuelva un debate. No, dinos. Dije yo, ay Dios mío, pues aquí voy. Y yo les dije, todas cuando dimos a luz, recibimos un pedacito de carne en nuestros brazos, llorando desesperadamente porque lo habían sacado del entorno de seguridad en donde estaba. Y les dije, los hijos son el resultado de lo que hacemos o no hacemos correctamente. Le digo, de una o de otra forma, como padres, somos los responsables. Y me dice, ay, ya, cálmate, me dijo. Si a ti te tocó una buena hija. Y le digo, mira, los hijos no nacen o no los encontramos en la caja de cereal, no nos salieron en la caja de cereal, como para que a ti te haya tocado uno malo, a ti uno bueno, a mí uno malo y a él uno bueno. Los hijos no nos tocan buenos o malos. Los hijos son lo que los padres hacemos o no hacemos con ellos. Entonces, fue una situación complicada porque indirectamente, de alguna manera ella captó la idea y dijo, entonces, el problema que yo tengo con mi hijo no es mi hijo, ¿soy yo? Le digo, sí, tú y tu esposo son los responsables de que tu hijo esté pasando por esta situación. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad, chicas? Que en la actualidad, sobre todo cuando un joven, una señorita, adolescentes o adultos van a terapia, por ejemplo, generalmente la terapia secular los lleva a echarle la culpa a sus padres de todo lo que tienen. Tu mamá no te amamantó, tu papá no estuvo presente, o sea, todas las problemáticas que tienes son culpa de tus padres. Y yo digo, ¿en serio es así? Hay padres presentes y sus hijos son rebeldes. Hay madres dedicadas y sus hijos son patanes. ¿Dónde está el problema de la crianza? ¿Dónde está el problema de la crianza? Madres cristianas, padres creyentes que tienen etapas con sus hijos de mucha lucha y que no saben. Y muchos de ellos dicen, es que si me pongo firme, se va a poner más rebelde, mejor le doy oportunidad, mejor accedo a lo que quiere, porque si no,
se va a poner más resistente a la autoridad, más rebelde y lo voy a perder. Aquí la pregunta ¿es eso verdad? ¿Cómo es que nuestros hijos van entendiendo la crianza según nosotros vamos dándoselas? Somos padres demasiado permisivos, demasiado considerados, demasiado que estamos tan a la vista con ellos, tan dispuestos a hacer lo que ellos quieren, o somos tan exigentes, tan firmes, exageradamente firmes, y decimos, wow, o sea, ¿dónde encuentro el equilibrio? Porque nuestros niños tienen que tener un equilibrio, no pueden vivir con padres demasiado laxos que todo les permiten, o demasiado exigentes que tan rígidos no los dejan ni respirar. Sí, es aquí donde vemos la gran importancia de la intencionalidad de este privilegio, de cuando estamos con ellos, el poder descubrir ese temperamento, esos talentos que Dios le dio a nuestro pequeñito, a nuestra pequeñita, y en ese caminar ir descubriendo cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestro hijo y para nuestra hija. Pero eso implica más que paciencia, implica tiempo, implica desprendernos de nuestros ideales y depositárselos a nuestros hijos, implica estar buscando la voluntad constante de parte de Dios. Y ese es el gran privilegio, porque día a día, aunque parece monótono, el servirle el plato de comida, el andar tras de él para que no meta los dedos en el enchufe, eso que parece tan monótono, si lo vemos de manera intencional, ahí está la instrucción. De aquellos que estamos presentes y de aquellos que no hemos estado presentes porque estamos enfocados en darles cosas materiales, porque nosotros no lo tuvimos, aún más nos perdemos de esa situación. Y mira, esto es por toda esta ola social y filosófica que tenemos ante esta competencia. Si mi hijo no va a carecer de esto porque tal niño no lo va a hacer menos. No, o sea, volvamos al enfoque de esta instrucción, de este gran privilegio de irlos descubriendo, de ir viendo su temperamento, de ir forjando su carácter, descubriendo estos talentos que Dios les dio para que se me afigura ahorita como una masita, ¿no? Que vas ahí moldeando, ¿no? En ese sentido. Bueno, esa es mi opinión, no estoy diciendo que eso diga la palabra, pero ustedes dirán. Aquí vamos a ver la perspectiva humanista, las filosofías educativas que están en boga, y también vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para darle a esas parejas de padres jóvenes la oportunidad de aprender y no irse por la corriente del mundo, que no digo que sea del todo mala, pero si no tiene una base en la palabra, pues puede cometerse muchos errores al ponerla en práctica o al practicarla mal. Es que yo entiendo que debe ser así, cuando en realidad la corriente educativa no dice literalmente eso. Pero vamos a ver cómo podemos tener o aplicar la técnica de conexión antes de la corrección. Ojo con esto. Número 1, vamos a ver cómo vamos a aplicarla en el enfoque físico. Antes de decir una sola palabra, baja a su nivel. Ponte en cuclillas para que sus ojitos estén al nivel de tus ojos. Cuando nosotros regañamos a nuestros niños y ellos están en su estatura pequeña y nosotros de pie altos, aunque no seamos muy altos, para ellos somos altos. Entonces, los niños tienen que levantar su cabecita para podernos mirar. Les quedamos demasiado arriba. Pero lo importante de la conexión es que tus ojos estén a la misma altura de sus ojos,
para poder realizar el contacto visual que no sea amenazante. Y podemos, si la situación lo permite, poner nuestra mano sobre su brazo o sobre el hombro. ¿Eso qué hace? Ese toque suave, no estoy hablando del jaloneo de y te callas y te sientas. No, estoy hablando de un toque suave, de poner nuestras manos sobre su hombro. Y eso hace que su sistema nervioso le diga que no somos una amenaza, que no somos un depredador, que no somos un peligro, que no somos un riesgo, sino que somos un refugio. Esta parte de tocarlos es muy importante, porque establecemos la conexión física. No cometamos errores respecto a gritarles, a jalonearlos, nosotros de pie y ellos con su pequeña estatura mirándonos como si fuéramos un gran peligro, como si fuéramos un depredador, como si fuéramos una amenaza. Un monstruo, ¿no? O un monstruo. ¿Qué necesitamos? Número 2, necesitamos un puente. Ese puente es la validación. Validación o validar a un niño no quiere decir que estoy de acuerdo con su mal comportamiento. Es reconocer el sentimiento que lo provocó y se trata de ponerle nombre a esa tormenta de emociones que los niños están atravesando. Por ejemplo, no le digas, no es para tanto, ya cállate, deja de llorar. ¡Wow! Creo que eso es muy intenso y es muy fuerte. Y puede ser que logres como mamá o como papá hacer que el niño se calle, ¿eh? Pero se va a quedar con un cúmulo de emociones atoradas aquí adentro que ni siquiera va a poder llorar o ni siquiera va a poder hablar. Y tú sabes cuando tu hijo está tragándose esas emociones de no puede respirar, no puede llorar, no puede hablar, porque no estás validándolo ni estás haciendo ese contacto, esa conexión de la que hablábamos, de mirarlo a los ojos, de tocarle suavemente y de validarlo. ¿Qué podemos decirle en lugar de no es para tanto, ya deja de llorar? Veo que estás frustrado, veo que estás muy molesto porque querías seguir jugando. Es difícil dejar algo divertido o es difícil no terminar el juego, ¿verdad? Cuando nosotros validamos las emociones de nuestros niños, les estamos diciendo, entiendo por qué estás enojado, entiendo por qué estás molesto. De otra forma, callarlos en seco, de otra forma, obligarlos a callarse totalmente en un tronar de dedos, es hacer que ellos se guarden, como decimos vulgarmente, se traguen el coraje, la tristeza, la frustración, cualquiera de esas emociones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después de validar? Sí, ya sé que estás enojada por esto, por aquello. Es lógico porque yo entiendo que eso no es fácil. Pero nosotros vamos a ayudarles a calmarse, a llegar a la calma. Nosotros como padres somos su regulador externo. Ellos no se pueden regular solos, cuando menos no al principio. Quizá cuando ya crecen y han practicado este sistema, sí ya puedan aprender a regularse solos. Pero primero hay que corregular. Nosotros somos su regulador externo. Si tú como padre te alteras, el cerebro de tu hijo se va a proteger todavía más. Tu voz debe ser pausada pero firme. A veces, aún que tú no lo creas,
El silencio es empático y puede ser a veces más poderoso que cualquier discurso. Hay que esperar a que el ritmo respiratorio de tu hijo baje, a que se calme, a que se regule. De hecho, me habían dicho, y quiero preguntarte, Edith, si eso es real. Me habían dicho que cuando un niño está en pleno berrinche, en pleno llanto, así todo desregulado, si tú gritas el nombre de otra persona o cualquier otro nombre que no sea el del niño o de la niña que está en el berrinche, para ellos es como, caray, ¿quién más está haciendo lo que yo estoy haciendo? No sé, por decir algo, si se llama Juan y está en pleno drama y en pleno berrinche y tú gritas, ¡Pedro! ¡Pedro! El niño va a buscar a ver quién es Pedro y dónde está Pedro. ¿Y por qué no lo oye? Y por qué yo no lo escucho, ¿no? Entonces, me comentaban que esa es una de las técnicas para ayudar a regular, o sea, es una técnica de desregulación. Sí, ahí ya es más que nada para corregir esa conducta. Y hay que prevenir a que no lleguemos a eso. Esto es porque ya está muy repetida la conducta del niño al hacer el berrinche en cualquier espacio y se tiene que llegar a esta técnica. Pero aquí lo importante es que no lleguemos, que no corrijamos, sino que prevengamos dicha conducta, porque cuando usted y yo corregimos ya implica una carga emocional de nuestra parte y el niño es ahí donde puede manipular. Puede manipular que estamos estresados, ya nos lee muy bien. Puede manipular que tenemos sentimiento de culpa y que por eso puede y sabe hacerlo en los escenarios pertinentes. Es por eso que nosotros tenemos que estar informados de esto y prevenirlo para no corregir. Porque ya corrigiendo es para mí, bueno, se los comparto, para mí es un poco más complejo porque la conducta ya está establecida y es una conducta que no nos gusta. Entonces, si podemos prevenirla es mejor porque ya no la registra su cerebro, sino registra una conducta más adecuada. Es interesante esto que dices porque el niño aprende que el escenario donde requiere lo que quiere es importante. A mí me ha pasado... Exacto. Me ha pasado ver en los cultos que los papás le dan todo a los niños con tal de que no griten y no lloren. Pero no les dicen, tienes que poner atención. Los dejan, pero si es un bebé de 1 año. Y vamos a pensar que es un bebé, pero cuando tienen 5, 6, 7 años y siguen en la misma situación, entonces ya es más complicado. O sea, tienen que sacarlos a que lloren afuera. A mí eso me llama la atención, porque no sé cómo sea la crianza en casa, pero yo no creo que diste mucho a lo que hacen aquí. Entonces, el niño va, viene, corre, sube, baja, hace todo lo que quiere, ¿no? Y el papá, con tal de que el chamaco no grite, no le dice nada. Y hasta a veces lo justifica. Entonces dices, ¡ay! ¿Ahí qué pasa, no? Y no estamos hablando de niños, dije 7 años, pero no, de niños de 6 años. ¿Qué vamos a esperar de ese niño de 6 años cuando tenga 7, 8, 9, 10, 15, 20, no? Sí, ahí ya no estaría justificado, por eso es esta la etapa de los 3 a los 6 años donde hay que empezar a darles esa gestión de regulación, porque es evidente, hablando de la perspectiva neurológica, que la amígdala está todo lo que tiene que dar en la cuestión de amenaza, se defiende, pero nosotros somos ya los adultos al tener este conocimiento y empezar a colocarlo en práctica, en saber que el niño no nos está retando, sino que es la amígdala que se siente amenazada y por eso se están dando algunos ejemplos. Vamos a pasar a ciertos escenarios para que usted pueda ver cómo se van vinculando todas estas perspectivas y hacer los ajustes pertinentes.
teniendo conciencia de esto, no tendremos que esperar a que estemos ajustando una conducta que nos puede costar hasta la adolescencia o con un adulto que ya no está, está fuera del propósito, ¿no? Por el cual nació y nos estemos lamentando después. La última parte de estas cosas que estamos aprendiendo para poder aplicar la atención y la corrección a nuestros hijos, dijimos que la primera era el enfoque físico, de ponernos a su altura y de ponerles la mano en el hombro. La segunda dijimos que era la validación, es decir, sé por qué estás molesto, sé por qué estás triste, entiendo cómo te sientes, porque esto que ha sucedido seguramente no es fácil para ti. Después hay que regularlos, somos sus reguladores externos, llevarlos a la calma, llevarlos a que no permitas que tu cerebro se altere, porque de por sí el cerebro del niño ya está alterado. Él va, como dice Edith, a defenderse y va a buscar cómo salir de esa problemática. Entonces, mantente tranquila, mamá, mantente tranquilo, papá, no grites, no pierdas el control, no ofendas, no hagas cosas de papás que reaccionan, no le des el golpe en la cabeza, no lo pellizques, no lo pongas en una situación difícil. Ahora, cuando ya esa situación de estar exaltado baja su ritmo respiratorio, este es el momento para corregir. Este es el momento para poner límites. Cuando el niño ha recuperado el acceso a su corteza prefrontal, que es aquí en la frente, que es la parte lógica de su cerebro, este es el momento de corregir. Ahora sí va a poder escucharte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, algo parecido con el ejemplo de arriba. Entiendo que estés enojado. Estamos validando su emoción, pero no permito que golpees. Ese es el límite. La próxima vez podemos usar palabras o podemos hacer que apriete un cojín o algo para que termine con esa emoción tan intensa y que no sepa cómo corregirla. De hecho, déjenme decirles que aún para adultos, hay una técnica para sacar toda una frustración una emoción de frustración, de miedo, de coraje, de desesperación. Todos quisiéramos gritar a voz en cuello cuando estamos en un momento de crisis. Pero, ¿sabías tú que esta técnica es recomendable para poder sacar esa frustración? Ve a un lugar, enséñale al niño también esto, ve a un lugar discreto, un lugar en donde no llame la atención, puede ser su habitación, incluso puede ser el baño donde está en un lugar cerrado, y enseñarle a poner unos pequeños golpecitos con su mano derecha en la parte izquierda de su pecho y abrir la boca y gritar lo más fuerte que puedas, pero sin sonido. Así, lo más fuerte que tú puedas, pero sin emitir el sonido. Eso ayuda al cerebro porque tiene el mismo efecto que si gritaras fuerte en tu casa, en el cerro o en cualquier otro lugar. Eso es interesante, ¿eh? Vean la forma de practicarlo,
¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a nuestros niños a regularse, porque su cerebro inferior está desregulado. La amígdala toma el control, nos decía Edith, y en este estado la lógica está totalmente desenchufada, desconectada por completo. La conexión actúa como un puente que vuelve a encender la comunicación entre la emoción y la razón. ¿Cuál sería entonces la regla de oro? Si tú no estás conectado contigo mismo, estás furioso o agotado. No puedes conectar con él. A veces el tiempo fuera debe ser para el adulto, para regresar con la calma necesaria para ser el guía que el niño necesita. Vamos a ver algunos escenarios, no sé si nos dé tiempo o nos quedamos con los comentarios y vemos los escenarios más comunes la próxima semana. ¿Qué opinas, Ceci, sobre esta situación? Sobre si lo vemos la semana que entra o esta. Yo creo que lo podemos ver la próxima semana, porque ahorita nos quedan 15 minutos y en 15 minutos no vamos a poder desglosar perfectamente los dos escenarios que tenemos preparados para esto. Entonces yo sí creo que leamos comentarios y podamos seguir la próxima semana con los escenarios. Por favor, ayúdenme con eso. Sí. Voy viendo y vamos dando saludos a todos aquellos que nos han escrito, como Guadalupe Calderón, que nos da los buenos días, fue de las primeras que se conectó ya hace 49 minutos. Pili Olmos también manda saludos a Radio Núcleo 180, Julie Palacios Corona, Claudia Rubio nos dice excelente martes para ustedes, hermosas princesas de Dios, a todo el equipo de Radio Núcleo y al público en general, que todos seamos muy bendecidos y edificados a través de este maravilloso programa. Yadis nos hace un comentario, Yadis Fonseca. Sin duda alguna, tener un hijo es una gran responsabilidad, una gran tarea, por lo que necesitamos la sabiduría y la dirección del Señor para ser buenos padres y criarlos a la luz de la palabra y que ellos puedan conocer y amar a Dios con todo su corazón y que Él sea el Señor de sus vidas. Gracias, Yadis, por ese comentario. Gina Galindo también nos da los buenos días y los saludos. Dani nos manda una carita con ojos de corazón. Gracias, Dani, también te amamos. Guille Bolaños también nos da saludos de buenos días y nos dice que es un excelente tema. Luz María Cureño Benítez nos saluda diciendo saludos con cariño. Este es un gran tema, pues los resultados son de gran impacto en nuestra sociedad, ¿cierto? Muchas gracias por siempre traernos frescura. Gracias, Luz, por tu comentario. Dani ya nos había hecho el comentario, Ceci nos lo leyó. Rosa María Sánchez Puente también manda saludos. María Elena Pájaro también nos manda saludos. Saludos, chicas. Lupita Velázquez también nos manda saludos. Buenos días, familia Vida Nueva. Les mando un fuerte abrazo. Paz Irene, les amo de corazón. Muchas bendiciones. Oris Ruiz también nos da las buenas tardes. Y termino con Ascensión Jiménez. Sí, mi paz, yo así gritaba cuando murió mi papá y me sentía bien. Son todos los que tengo. Hay uno de Dan BL que dice, sí, cuando yo estuve trabajando en la guardería, yo quería jugar con los niños y ellos mismos me decían que no porque ya estaban con el chip de me van a regañar si me caigo, si me pego, si grito, etcétera. Qué fuerte, ¿no? Pues sí. Yo entiendo que haya en algunos casos la imperiosa necesidad de llevar a nuestros niños a la guardería. A veces es difícil elegir en dónde los dejamos. Si los dejamos con una cuidadora como la persona que hace el aseo de la casa,
que eso era tan ¿Se común. corren riesgos? Se corren muchos riesgos de muchas cosas, pero estamos dejando en la mano de la empleada de servicio la responsabilidad de formar a nuestros hijos. El gran privilegio. Y decimos, qué barbaridad, ¿cómo voy a negarme yo a mí misma el privilegio de educar a mis hijos y poner ese privilegio en las manos de una persona que no son sus hijos, no le importa? Yo no digo que no los quieran. Hay Sí, gente eso es muy diferente. amorosa que cría a los hijos de sus patrones de alguna manera con cariño, pero le transmite sus valores, le transmite su cosmovisión de la vida, sus propias creencias y sus propias ideas. Fíjese que como familia hay una experiencia, mi hermano menor, sus hijos, el primer hijo que tuvo, él trabajaba y su esposa también. Entonces lo cuidaba una chica. Un buen día el niño empezó a portar muy Raro. agresivo. Y entonces mi cuñada no entendía por qué estaba pasando eso. Lo comentó con mi hermano, pero pues él, enfocado en su trabajo, no hizo mucho caso. El caso es que algunas semanas después el niño llega a mi cuñada y ve al niño con las pestañas cortadas. ¿Cómo crees? Mi sobrino sufrió abuso de parte de esa mujer, que era una niña de 15 años. Y yo pienso, pues era una niña educando a un bebé que tenía año y medio, un año, porque todavía mi otro sobrino no estaba. Y a partir de ese tiempo él es un hombre muy agresivo hasta la fecha. Hasta la fecha es un hombre muy, muy agresivo. Después de esto, corrieron a la chica, casi la demandan y la meten a la cárcel y demás. Pero mi hermano dijo, pues si tú no vas a dejar de trabajar, yo tampoco puedo, pero puedo llevarme a mi hijo. Entonces mi hermano se llevaba a su hijo al trabajo, ¿no? Y pues ahí creció. Pero esto es muy fuerte porque además no hubo la parte de buscar la ayuda necesaria para el niño. Yo eso lo vi. Sí, solo lo quitaron del ambiente hostil. Peligroso. Sí. Pero Peligroso no porque lo ni siquiera hostil. no trabajaron. No. Él ha venido trabajándolo ya ahora que es adulto. Sí, pero es muy, muy fuerte. Y no digo que todas sean así, pero... De hecho, por el miedo de ser denunciadas, tenemos el otro extremo. Ajá. No le puedo decir que está haciendo algo mal porque si yo le pongo un límite o si yo lo regaño o incluso si yo le aplico un castigo como apagarle la televisión o quitarle el videojuego, lo que sea, el niño puede ponerse tan mal que a mí me manden a la cárcel o me denuncien un maltrato de mi parte para con el niño. Entonces, pues, quiere hacer lo que quiera, pues que lo haga, mientras no se lastime, mientras no tenga riesgo de físico. Si él quiere ver, que vea lo que quiera. Si él quiere jugar, que juegue a lo que quiera. Sí. Si él no quiere hacer la tarea, hablando de niños que ya van al colegio, si no quiere hacer la tarea, pues que no la haga. Si no quiere hacer caso, pues que no me haga caso. Y eso implica la confusión en la cuestión de la autoridad ante nuestros niños. Si nosotros vamos a necesitar del servicio de una cuidadora o de un cuidador, primero tendremos que estar muy claros hasta dónde le permitimos y que sea edificante para nuestro hijo, o tomar la decisión de tomar el privilegio para no generar confusiones. Es que estamos en una época en donde si los dos, padre y madre, no trabajan,
no se alcanza el estándar de comodidad o el estatus social que queremos. Y como queremos estar acá, pues hay que trabajar los dos. Y los niños, bueno, pues los niños mientras estén seguros, mientras estén alimentados, pues ya. Y hay otros, ¿cómo se llama? Otro lugar que se va al lado contrario. La mamá que no trabaja se queda en casa, pero sobreprotege de tal manera al hijo. Ay, sí. Que desde tan pequeños vemos cómo se está dañando a un bebé. Pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Son escenarios que vamos a estar planteando. Te pedimos que no te desconectes de este programa, repásalo en Facebook, en YouTube, dale otra escuchada o siéntate a verlo nuevamente. Quizás sería lindo que pudieras decirle a tu esposo, mira, el programa de radio habló sobre este tema y tú y yo necesitamos ponernos al día con esto. Van a estar teniendo una serie de programas con respecto a la educación de los hijos, sobre cómo criar a los niños con sabiduría, cómo criar a nuestros hijos con sabiduría. Y creo que nos convendría escucharlos. Yo lo voy a escuchar en vivo, pero cuando tú llegues en la noche, en la tarde o cualquier otro día, pues tienen 8 días para tener un espacio y sentarse y repasar el programa, incluso tomar nota de lo que estamos hablando. Hoy hablamos de 0 a 2 años y de 3 a 6 años, que consideramos, nos decía Edith, los tiempos más importantes para la formación de nuestros niños. Y bueno, aprendimos la técnica de gritar sin hacer ruido, ¿sí? Pero es importante que lo hagas con tal fuerza como si realmente estuvieras emitiendo el sonido y el hecho de estos golpecitos en la parte del pecho, de tu mano derecha, en la parte izquierda de tu pecho, ayudan a regular incluso los latidos del corazón cuando todo está muy acelerado. Le marcamos ritmo al corazón. Por eso es peligrosísimo cuando vas a algún lugar público y te sientas cerca del búfer. El búfer es la bocina que marca los bum, 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 porque tu corazón se pone en paralelo con el ritmo del búfer, y si el ritmo del búfer está desregulado o porque así lo amerita la canción o lo que están haciendo, tu corazón pierde su propio ritmo. Entonces, ayúdale a tu corazón con tu mano así extendida, ayúdale a tu corazón a regularse nuevamente, a volver. Eso también sirve para las personas que sufren de taquicardias, que sufren de problemas de la presión. No quiero decir que con esto te cures, pero ayuda a calmar los latidos muy, muy fuertes o muy rápidos, o ayudarte a la parte de, si está bajo, se aplique un poquito. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes, pero tenemos aquí, antes de irnos, hay 2 comentarios muy, muy interesantes, que no ver. queremos irnos sin leerlos. Yo no los Irma tengo. López dice, yo pienso que hay personas adultas que todavía tenemos sentimientos de culpa y los hijos lo saben y nos chantajean. No, Irma, tú no tienes por qué tener culpa de absolutamente nada. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Así es. Ojo, Ajá. Ojo con eso. Sí. Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Tú Así no es. tenías esta herramienta. Cuando tus hijos eran pequeños, tú no la tenías. Así es. Así que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Y ni modo, pues tus hijos tendrán que encontrar al Señor para ser sanados si es que hubiera alguna herida.
Ujú. Y la siguiente, tú, Edith. Dice Rosa María Sánchez Puentes, yo a mis 18 años cuidé un bebé de 1 mes mientras terminaba yo de estudiar. Lo quise mucho y lo dejé cuando tenía 5 añitos. Wow. Y literal, el niño me veía como su mamá. Por supuesto. Y a los doctores, sus padres, era súper porque delegaban todo en mí, porque ellos trabajaban. Wow. Qué bueno que Los hiciste un buen extraños. trabajo. Ujú. Qué bueno que hiciste algo bueno por ese niño. Lo amaste y lo cuidaste lo mejor que pudiste. Tú dejaste sembrado algo en él y cuando él crezca va a echar mano de aquello que tú le enseñaste directa o indirectamente. Dan BL nos dice, yo estoy en contra de los que cuidan niños y no les gusta porque no hay comprensión, cariño, cuidado. Yo cada que he cuidado niños, gracias a Dios, he podido leerles la Biblia, contarles historias y hablar con ellos. Cuando no se sienten amados por sus papás, cuando no saben su identidad. Muy bien, Así Dani. es. Gracias, Dani. Chicas, vámonos. Continuará. Nos vemos la próxima semana con más de esto. Yo me voy muy impactada porque yo ya soy mamá de una mujer de 42 años, pero, sabes, no fui perfecta. Y conforme pasen los programas te voy a ir contando cuán imperfección tuve y gracias a Dios al entrar con Cristo, al tener a Cristo en mi vida y ser guiada por mis pastores, pues gracias a Dios hoy tengo una hija que ama al Señor, que le sirve y que está ahí con Él, amándolo igual que yo. Amén. Estoy viendo la hora, por eso Ya volteé vamos. para allá. Gracias por acompañarnos, gracias. Edith nos dice Adiós. Continuará. Hasta pronto, continuará. que Dios les bendiga, tengan una semana maravillosa. Gracias, producción, gracias, muchachas, por estar siempre aquí apoyándome en el programa. Que Dios les bendiga mucho. Queremos darte herramientas. Amén. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.